¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video vamos a resolver el perceptrón AND, como lo habíamos comentado en el video anterior. Antes de empezar con todo este procedimiento, yo quiero hablarles de la tabla de verdad AND. Ustedes recordarán que la tabla de verdad AND tiene ciertos valores y esos valores, si los procesamos con la operación lógica AND, nos va a arrojar un resultado. De tal forma que 1 y 1 obtendremos 1, 1 y 0 obtendremos 0, 0 y 1 obtendremos 0, 0 y 0 obtendremos 0. Recordemos que 1 corresponde a verdadero y 0 corresponde a falso. Entonces, para empezar, esto es lo que necesitamos saber, la tabla de verdad del AND. Ahora, para empezar con este tema del perceptrón, les quiero mostrar la siguiente diapositiva. En esta diapositiva ustedes pueden ver las entradas que estamos manejando en la tabla de verdad AND, que sería x1 y x2, y estamos manejando la salida que viene en términos de y. Lo que quiere decir que si nosotros introducimos un valor en las entradas, nos debería de arrojar como resultado la salida que estamos esperando, dependiendo el caso. Ahora, ustedes pueden ver que estamos agregando una entrada más. Esta entrada se llama bias. Este bias es un valor constante que nos va a servir para nivelar de alguna forma el resultado que nosotros pretendemos calcular. También podemos observar los pesos sinápticos. Estos pesos, si recordamos el video anterior, estos pesos son los valores aleatorios con los que vamos a estar jugando y que nos van a permitir en algún momento manipular la información de tal forma que podamos obtener el resultado que estamos esperando. Todos estos datos de entrada son procesados, así como con sus pesos sinápticos, por una función sumatoria. Esta función sumatoria, después de haberse solucionado, a su vez pasa por un proceso de una función de activación y después en la flechita roja, en caso de que exista algún error, se van a actualizar los pesos y se va a repetir el procedimiento tantas veces como sea necesario para obtener la salida esperada. Ese sería el esquema básico de perceptrón. No se preocupen si todavía no entienden esta parte porque vamos a verla en diapositivas posteriores. Lo siguiente es analizar el perceptrón con sus entradas y los pesos sinápticos junto con la salida y compararlos con la tabla de verdad AND. Como pueden ver, aquí hay un pequeño cambio. Para efectos prácticos estoy cambiando el nombre de bias por x0. Lo que quiere decir que si en diapositivas posteriores ustedes encuentran el valor de x0, podrán entender que estamos hablando del bias. Este valor de bias siempre va a tener un valor constante y ese valor constante va a ser 1. Lo único que va a cambiar de la entrada bias será el peso sináptico y el valor siempre será 1. Ahora, haciendo la comparación entre la tabla de verdad y el perceptrón, yo les voy a comentar lo siguiente. Necesitamos hacer unas modificaciones para poder hacer los cálculos correspondientes. La primera modificación que yo le voy a hacer a esta tabla de verdad es agregarle la entrada bias, que sería la entrada x0. Y quedaría como podemos observarla en pantalla. La primera modificación simple y sencillamente toma la columna x0 y la agrega a la tabla, considerando que x0 vale 1. La segunda modificación va a ser la siguiente. Todos los valores falsos o con el valor de 0 los voy a cambiar por el valor menos 1. Esto me permitirá tener una relación con mi función de activación y poder realizar el procedimiento de forma adecuada. Estas serían las dos modificaciones que tenemos que realizar. Lo siguiente es definir los pasos que tenemos que aplicar para realizar el procedimiento y poder resolver las operaciones correspondientes. Esos pasos son los siguientes. El paso número 1 para entrenar un perceptrón simple sería identificar las entradas y asignar los valores aleatorios a los pesos. Como se dieron cuenta en las diapositivas anteriores, yo ya identifiqué las entradas que vienen en términos de x0, x1 y x2. Y además tendría que asignarle un valor aleatorio a los pesos. El segundo paso es resolver la sumatoria para encontrar el valor de y, que sería el valor final. El tercer paso sería aplicar la función de activación a la salida y. Y el cuarto paso
sería calcular el error. En caso de que el error sea igual a 0, vamos a regresar al paso 1 y vamos a repetir el procedimiento dependiendo de la cantidad de entradas que sean. Pero si el error es diferente de 0, que es el paso 5, vamos a actualizar los pesos, o sea que les vamos a dar otro valor aleatorio y vamos a regresar al paso 1 para continuar repitiendo todo el proceso dependiendo de la cantidad de entradas. Como pueden ver, en el paso 4 y en el paso 5 estamos regresando al paso 1. Este bucle de alguna forma termina cuando en todas las filas que se estén evaluando nosotros podamos obtener un error de 0 en cada una de ellas. Y cuando esto suceda podemos decir que el perceptrón está entrenado. Ahora, como pueden ver en esta diapositiva, si repasamos los pasos que nosotros acabamos de mencionar, pues ahora sí ya tiene un poco de sentido esta diapositiva, porque en el primer paso sería identificar las entradas y asignar el valor aleatorio a los pesos, que es lo primero que tenemos. Luego, lo segundo sería resolver la sumatoria. El tercero sería aplicar la función de activación. Y el cuarto sería calcular el error. En caso de que exista un error igual a 0, pues vamos a repetir el proceso para las siguientes entradas. Pero en caso de que el error sea diferente de 0, vamos a actualizar todos los pesos sinápticos para así obtener la salida que estamos deseando, que sería Y. Muy bien, ya que llegamos hasta esta parte, necesitamos conocer cómo podemos obtener la función sumatoria, la función de activación y el error. Para la función sumatoria, nosotros vamos a poder obtener la función sumatoria de esta forma. Lo que quiere decir que Y sería igual a la sumatoria, que empezaría desde 1, del peso por la entrada, más el valor de la multiplicación del bias por su peso correspondiente. Esto no representa ninguna complicación matemática. Enseguida vamos a ver porque son puras multiplicaciones y sumas y enseguida vamos a ver cómo podemos estructurar toda esta ecuación y resolverla. Además, necesitamos también conocer la función de activación. En caso de que el resultado que nosotros estemos obteniendo en la función sumatoria sea mayor o igual que 0, vamos a asignarle a Y como 1. Y en caso de que el resultado que estemos obteniendo de la función sumatoria sea menor a 0, vamos a asignarle a Y el valor de menos 1. Después vamos a calcular el error. El error se calcula con la siguiente fórmula. Error va a ser igual a la salida deseada menos Y. En este caso, la salida deseada, o YD, sería el valor que nosotros pretendemos obtener, o sea, el valor resultado de la tabla de verdad AND, menos Y, que sería el valor que estamos obteniendo de la función de activación. Si error es igual a 0, entonces vamos a continuar evaluando la siguiente fila con los mismos pesos, lo que quiere decir que los pesos serían correctos y así vamos a ir fila por fila. Si error es diferente de 0, se van a recalcular los pesos con la siguiente fórmula. El peso va a ser igual al peso más el factor de aprendizaje por el error por la entrada. No se preocupen aquí si no logran entender esta parte. Vamos a verlo en las diapositivas posteriores, todo el procedimiento explicado paso por paso. En la siguiente diapositiva vamos a realizar todas las operaciones matemáticas para poder encontrar el valor deseado. En esta diapositiva, lo que yo pretendo hacer es evaluar la primera fila, la que está subrayada con el color rojo. Esa fila tiene las entradas X0, X1 y X2, así como la salida deseada YD. Y lo que voy a hacer es tomar la función sumatoria y expresarla en términos de las entradas y los pesos. Y ahora, les voy a comentar aquí que los pesos se están obteniendo de manera aleatoria. Esos pesos aleatorios de preferencia tienen que ir expresados de 0 a 1 para empezar. Obviamente se van a modificar esos pesos en el transcurso del procedimiento. Y enseguida de estos pesos aparece el factor de aprendizaje, que en este caso es 0.4.
Este factor de aprendizaje también es un valor aleatorio y forzosamente para estos procedimientos debe estar entre 0 y 1. Entonces yo lo puse como 0.4. Después de esta explicación, lo que procede es interpretar la función sumatoria. Dijimos que la función sumatoria eran la multiplicación de las entradas por los pesos más la multiplicación del vías por su peso. Esto quedaría de la siguiente forma: W0 por X0 más W1 por X1 más W2 por X2. Si realizamos esta operación, nos daría como resultado el valor de 1.35. Ese sería nuestro valor en Y. Lo siguiente sería aplicar la función de activación. Nosotros sabemos que en la función de activación, si Y es mayor o igual a 0, vamos a asignarle Y como 1. En este caso se cumple y le asignamos a Y igual a 1. Después calculamos el error y para el error nos dice que va a ser igual a la salida deseada menos Y. Para la primera fila, la salida deseada es 1, como podemos ver en la parte derecha de la pantalla, menos 1. Esto nos daría como resultado 0. Como estamos obteniendo el valor de 0, entonces quiere decir que los pesos que estamos ocupando nos van a servir para la siguiente fila. Entonces vamos a continuar y vamos a realizar lo mismo que hicimos en esta parte para la segunda fila. En la parte derecha marco con rojo la segunda fila y en la parte izquierda estoy subrayando la fórmula que vamos a ocupar, que va a ser la misma y va a ser el mismo procedimiento. Vamos a multiplicar los correspondientes pesos con las entradas y los vamos a sumar. En este caso me daría el valor de 0.69 y como 0.69 es mayor o igual a 0, entonces Y va a ser igual a 1. Para calcular el error sería la salida deseada YD menos Y. Para esta fila YD vale menos 1. Y a ese menos 1 le vamos a restar el 1 que obtuvimos en Y, lo que nos daría un valor en el error como menos 2. Aquí hay una situación. Como el error es diferente de 0, entonces quiere decir que los pesos para esta fila no corresponden y tenemos que recalcularlos. ¿Cómo los vamos a recalcular? Como ya lo vimos en la diapositiva anterior, con esta fórmula. Para recalcular el peso W0, tenemos que W0 vamos a sumarle el valor del factor de aprendizaje 0.4 que multiplicaría al error, o sea a menos 2, y multiplicaría a la entrada 0. El resultado de esta operación nos daría un valor de menos 0.15. Eso sería solamente para recalcular el peso W0. Para calcular el peso W1 viene dado como lo siguiente. Tomamos nosotros el peso W1 y lo vamos a sumar a la multiplicación del factor de aprendizaje por el error por la entrada X1. Acuérdense, esto debe ser solamente en la fila donde estamos obteniendo el error diferente de 0. Yo por eso no desmarqué la fila 2, que es la fila que se encuentra en la parte derecha y se encuentra subrayada en rojo. Esos valores los tenemos que multiplicar por los pesos para poder recalcular nuestros pesos, como lo vemos en pantalla. Para el peso 2, W2, vamos a tomar el peso de 0.33 y le vamos a sumar el factor de aprendizaje 0.4 por el error menos 2 por la entrada correspondiente, que sería X2, y X2 tiene el valor de menos 1, lo que nos da los siguientes valores. Una vez que recalculamos los nuevos pesos, vamos a asignarle estos nuevos pesos al procedimiento y vamos a empezar otra vez. Y este sería el fin de la iteración 1 o época 1. La siguiente iteración o época sería la época o iteración 2.
En esta iteración 2 vamos a tomar los pesos que acabamos de recalcular y serían nuestros nuevos pesos. Lo que quiere decir que solamente cambian los pesos, el factor de aprendizaje continúa con el mismo valor y volvemos a empezar en la fila 1. Ya conocemos la fórmula, multiplicamos las entradas por los pesos y sumamos todo eso para que nos dé un valor de Y. El valor de Y nos da 0.55 y como 0.55 es mayor o igual a 0, entonces la salida Y sería igual a 1. Después calculamos el error y sabemos que tenemos que restar la salida deseada, que sería 1 menos 1, y el error sería igual a 0. Para esta fila nosotros obtenemos el error igual a 0, lo que quiere decir que vamos en lo correcto. Tenemos que calcular la siguiente fila. Volvemos a utilizar la fórmula donde multiplicamos las entradas por los pesos y los sumamos, obteniendo como resultado en Y menos 1.7. Como menos 1.7 es menor a 0, entonces Y sería igual a menos 1. Ahora, después de esto estaríamos calculando el error. El error viene dado por la salida deseada menos Y. Tendríamos menos 1 menos menos 1 y esto nos daría el valor de 0 en error. Ya tenemos dos filas que nos sale error 0, entonces quiere decir que vamos por el camino correcto. Vamos a verificar la tercera. En la tercera vamos a ocupar la misma fórmula que aparece subrayada en amarillo y tenemos como resultado 1.4 en Y. Como 1.4 es mayor o igual a 0, entonces Y sería igual a 1. Después calculamos el error y el error viene dado en términos de Y de menos Y. En este caso sería menos 1 menos 1 y como pueden ver el error sería igual a menos 2. Lo que quiere decir que para esta fila los pesos no corresponden y tendríamos que recalcularlos, así como lo hicimos en la iteración o época 1. Para recalcularlos sabemos que es con esta fórmula y la vamos a aplicar peso por peso. Para peso 0 vamos a obtener como resultado menos 0.95. Para peso 1 vamos a obtener como resultado 0.37 y para peso 2 vamos a obtener como resultado 0.33. Estos nuevos pesos tendrían que asignarse a la parte de derecha y rehacer el cálculo de todas las operaciones que acabamos de hacer en la iteración 2 desde el principio, desde la fila 1. Ahora vamos a sustituir estos pesos en la parte derecha para que quede de la siguiente forma y vamos a empezar en la fila 1. Como pueden ver, cambian los pesos, pero el factor de aprendizaje debe de permanecer igual. Empezamos de nuevo en la iteración 3 o época 3. Obtenemos, después de realizar las operaciones, como Y igual a menos 0.2 y como Y es menor a 0, entonces Y tendría el valor de menos 1. Para calcular el error, restamos Y de menos Y. Y de en este caso es 1 menos menos 1. Tendríamos el error 2. Y si se dan cuenta, aquí desde el principio estamos obteniendo el error diferente de 0 y tenemos que recalcular los pesos con la misma fórmula que habíamos utilizado antes. Para W0 tendríamos menos 0.15. Para W1 tendríamos 1.1 y para W2 tendríamos 1.13. Estos pesos los vamos a sustituir en la parte derecha y vamos a empezar desde el principio. Entonces recordemos que estamos ahora en la iteración o época 4. Empezamos desde el principio y vamos a ir calculando fila por fila. En esta situación obtenemos Y igual a 2.15. Como Y es mayor o igual a 0, entonces Y es igual a 1. Obtenemos el error. 1 menos 1 nos da 0.
Entonces para la primera fila funcionaron estos pesos. Vamos a calcular la segunda fila. En la segunda fila tenemos que y tendría el valor de menos 0.1. Y como y es menor a 0, entonces y sería menos 1. Calculamos el error. El error sería menos 1 menos menos 1. Esto nos da como resultado 0. Entonces fíjense, ya llevamos dos filas en la que los pesos nos han respondido como queremos. Vamos a evaluar a la tercera fila. En la tercera fila tenemos como resultado en y menos 0.19. Y como y es menor a 0, entonces y es menos 1. Calculamos el error. Y para la salida, y de corresponde a menos 1 menos menos 1, que es el valor de y. Tendríamos como resultado 0. Ya tenemos tres filas correctas y tendríamos que hacer el cálculo para la cuarta fila. Esperemos que nos salga 0, porque si nos sale 0, ya tendríamos a los pesos correctos y tendríamos a nuestro perceptrón simple entrenado. Para la cuarta fila, nos da como resultado en y menos 2.46. Como y es menor a 0, entonces y sería igual a menos 1. Calculamos el error, que sería la salida esperada, que en este caso vale menos 1 menos menos 1. Y tenemos como error igual a 0. Lo que quiere decir que los pesos que se encuentran en la parte de la derecha son los pesos correctos que nosotros estábamos buscando y que nos van a servir o que nos sirven para entrenar a nuestra neurona. Como en todas las filas evaluadas el resultado del error fue igual a 0, entonces podemos concluir que la neurona está entrenada y los pesos ideales son los siguientes. El peso 0 o W0 sería menos 0.15, en W1 sería 1.17, en W2 sería 1.13. Después de esto, tendríamos que realizar una pequeña comprobación para verificar si estos pesos son los indicados para el procedimiento que queremos hacer. Entonces, la comprobación sería la siguiente. La comprobación vendría dada simple y sencillamente realizando el procedimiento de la función sumatoria y después realizando el procedimiento de la función de activación. A partir de aquí tú tendrás la posibilidad de realizar la comprobación correspondiente seleccionando la fila que tú consideres. El procedimiento lo realizarás sustituyendo los valores x0, x1 y x2 que corresponden a las entradas. Por ejemplo, si eliges la última fila, podrás observar que x0 vale 1, x1 vale menos 1, x2 vale menos 1 también. Lo que tú harías en la comprobación sería realizar las operaciones correspondientes y con los pesos sinápticos que hemos obtenido de realizar todo el procedimiento del perceptrón simple, nos aseguraría que estaríamos obteniendo el resultado en y de menos 1. Para finalizar, les puedo comentar que las fórmulas que se utilizan en perceptrón simple resultan relativamente sencillas de entender. Lo único complicado aquí es poder realizar las operaciones de la forma correcta y no perdernos en el procedimiento. Si se dan cuenta, yo en este video traté de hacerlo lo más explicado posible, paso por paso, para que no se perdieran. En caso de que se hayan perdido en el procedimiento o tengan algún error, tienen la facilidad de ponerle pausa al video y verificar los procedimientos con su calculadora o en este caso directamente en su computadora. Espero y haya quedado claro este procedimiento, ya que es uno de los más sencillos que se utilizan en redes neuronales. El video siguiente o los videos siguientes va a ser realizar el procedimiento para la neurona OR y la neurona NOT, y también pretendo realizar una pequeña implementación en Java de todo el código que resolvería de forma automática el perceptrón ANT de este tipo.
No olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta, así como mencionar en los comentarios qué piensan de este procedimiento, si piensan que estuvo complicado, difícil, tedioso, o en su caso, si les gustaría que realizáramos otras implementaciones acerca de redes neuronales artificiales. Les agradezco su atención, me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos pronto. Bye.